Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Buenos días. Y también buenos días y de alguna manera un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que nos siguen semana a semana a través de las redes sociales y a través de la internet. Así que un saludo también cordial a la comunidad virtual que nos está siguiendo semana a semana. Estamos en este caso iniciando un tiempo especial. Esta semana es Semana Santa y ya estamos listos para poder presentar nuestra obra teatral Yo contemplé su gloria. ¿Cuántos están listos trayendo invitados? ¿Cuántos están listos para venir en este fin de semana? ¿Sí? Muy bien. Y hermanos queridos, es un tiempo precioso para poder evangelizar y para poder hablar de Jesucristo. Estamos continuando con esta serie de mensajes que lleva por título Diferentes, que está basada en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Romanos. Y la semana que pasó aprendimos algunos aspectos interesantes y que de repente sería bueno tomar en cuenta para retomar el texto de hoy y solamente como una ayuda a memoria. Y recordábamos lo que la Biblia menciona, que todos sin excepción servimos a algo o servimos a alguien. Todos nosotros pasamos tiempo, nos enfocamos, todos nosotros tenemos nuestras fuerzas, nuestra economía orientado a aquello que nosotros consideramos prioritario. Por ejemplo, algunos son esclavos del trabajo. Y yo no sé si de repente les ha pasado, pero esas personas no pueden dejar de tener contacto con su trabajo. Conozco personas que en vacaciones inclusive no pueden pasarla bien porque constantemente les están llamando, porque no pueden apagar el teléfono o no pueden apagar de repente la laptop, porque tienen contacto constante, porque ellos son una pieza fundamental en el trabajo. Y qué bueno es que podamos ser importantes en el trabajo, pero qué malo es poder ser esclavo del mismo. Y yo no sé si de repente usted ha escuchado personas que dicen: el negocio o mi trabajo es esclavizante. ¿Alguna vez has escuchado personas así? Sí, pues, porque a veces estamos esclavizados y atados al trabajo. No digo que el trabajo es malo, sino que en este caso muchas veces nos podría o nos puede esclavizar. No solamente eso, hay otras personas que son esclavas de las cosas y de las cosas materiales y no pueden dejar de comprar cosas y se endeudan. Ahora ya salió, por ejemplo, el famoso álbum del Mundial, ¿no? De Rusia. ¿Cuántos tienen ya su álbum? ¿Y cuántos compraron su paquetón de 270 soles, 250 soles, ¿no? Y estábamos viendo un pequeño documental. Estaban, en este caso, preguntándole cuánto ha invertido usted. Y habían personas que habían invertido por sus hijos 3 o 4 álbumes de tapa dura y con los paquetones de figuritas y por lo menos 1.000 soles, 1.200 soles. Hablaban de una forma así natural. Y está bien si es que de repente tienen los recursos, pero conozco personas que agarran la tarjeta y pagan toda esa cantidad de monto y entonces para darse el gustito, para ponerlo en su Facebook, para ponerlo en su WhatsApp, diciendo de que han comprado el famoso álbum de Rusia 2018, que no está mal, que no es incorrecto, pero que en este caso muchas veces estamos impulsados por la fantasía de que la felicidad de las cosas nos puede hacer feliz y entonces podemos llegar a ser compradores compulsivos, andan en deudas y en problemas financieros. Porque si tienes problemas financieros, entonces mejor evita comprarte tu álbum y entonces conténtate con el hermano que tiene y para que vea la figurita, tómale foto aunque sea, ¿no? Pero no te endeudes, pues, ¿no? Pero muchas veces somos esclavos del mismo. Hay otras personas que son esclavos de la aprobación de otros, de la aprobación de otras personas. Y entonces andan pendiente de su Facebook, andan pendiente de los estados, andan pendiente en este caso de las redes sociales y colocan siempre sus fotos y están al tanto de quién le coloca like, de qué comentario hacen, de que cuántas personas en este caso los visitan y andan pendientes de su imagen, ¿verdad? Y no se han dado cuenta que las fotos que colocamos en el Facebook
no se parecen mucho a la realidad. ¿Se han dado cuenta o no? Porque todos en el Facebook son bonitos, pero cuando tú los conoces en vivo, son más bonitos todavía. Y entonces andamos pendientes de repente de las personas. Y si es que las personas no te dan aprobación, buscas otras alternativas para poder tener aprobación. O de repente hasta te puedes deprimir o te puedes de repente sentir poco amado porque pocas personas coinciden o de repente visitan tus redes sociales. Hay otras personas que son esclavos del Dios yo. Vale decir, en este caso, las personas narcisistas, ¿no? Y que exigen atención, que exigen de alguna manera disposición, que ellos quieren aplausos, ellos quieren tiempo, quieren atención, quieren admiración. Y entonces, ¿quiénes son así usualmente? ¿Quiénes son usualmente así personalistas? Y que si tú no le haces caso se tiran al suelo, gritan y hacen rabieta. ¿Quiénes son? ¿Tu esposo? También. ¿Tu esposa? También. Usualmente los niños son así, pero a veces nosotros los adultos también nos comportamos como niños, muchas veces. Y también estamos buscando aprobación. No me llamaste, ¿por qué no me escribes? No piensas en mí, ya no me amas, ya no me quieres. Y entonces anda buscando siempre la aprobación de los demás, o en este caso, su propia satisfacción. Otros están esclavizados al sexo. Y por más que de repente saben que la pornografía no es buena, constantemente en forma compulsiva se desesperan, mienten, están de alguna manera desorientados y totalmente desgastados en su mente, y todo gira en torno a la inmoralidad. Y hemos visto casos terribles de personas, aquí mismo que yo he atendido, que andan, en este caso, esclavizados a la pornografía o de repente también a lo que es los juegos de azar, a los famosos tragamonedas el día de hoy. Una gran cantidad de adultos mayores están cayendo en adicción porque andan solos y porque de alguna manera sus recursos de jubilación los invierten en este tipo de juegos. Todo esto de alguna manera nos muestra que todos nosotros podemos tener una esclavitud y podemos tener un enfoque que puede ser peligroso. Hay otros que se enfocan en sus hijos y todo es sus hijos. Yo estoy contigo por mis hijos y mis hijos es el móvil de todo, y finalmente sus hijos son su rey y usted es esclavo de sus hijos. Hay muchos elementos que pudiéramos compartir que de alguna manera nos puede servir como una ilustración para poder entender de que todos nosotros, de alguna u otra manera, servimos a algo o servimos a alguien. La pregunta es ¿a qué? ¿A qué? Y es muy sencillo de poder responder. Usted piense en la cantidad de horas, en la cantidad de tiempo, en la cantidad de esfuerzo, en la cantidad de recursos que invierte en aquello cada día, y se dará cuenta quién es su esclavo y quién es su señor, y se dará cuenta quién es su amo y qué tan súbdito es usted. Por eso el Señor Jesús mencionó en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? Todo aquel que hace pecado. Otra vez, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esta es una gran verdad que toda persona no cristiana, toda persona no salva, toda persona que no ha hecho de Jesucristo su Señor, lamentablemente su destino final está la vergüenza y está también el infierno. Pero una de las cosas que Pablo menciona es que esta, de alguna manera, noticia triste y de saber de que somos esclavos aún del pecado, todo esto tiene solución, y que todo esto de alguna manera Dios proveyó un regalo enorme, el regalo de la salvación en Jesucristo, quien cuando confiamos en Él nos traslada, recuerdan ustedes la figura del reino del pecado,
del reino de la esclavitud. ¿A qué reino? Al reino de la justicia y al reino de la libertad en Él. Ahora, en el reino de la vida, nuestro amo, ¿quién es? ¿Quién es nuestro amo? Es Jesucristo. Ya no es el pecado, porque el pecado ya no tiene poder y derecho sobre nosotros, y lo hemos venido escuchando y lo hemos venido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. La razón por qué ya no tiene poder el pecado sobre nosotros no quiere decir que no pequemos, porque vamos a pecar, pero ya no tiene poder para esclavizarnos. Ya tenemos el poder y la fuerza para poder salir de su embrollo, de salir en este caso de sus garras. Y podemos nosotros decir en Jesucristo: Señor, libértame de este pecado porque tengo tu espíritu y yo quisiera ahora libertarme en esto. ¿Cuál es la razón? Bueno, es que en Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida diferente. Por primera vez en la vida, y piensen esto, por primera vez en la vida tenemos la capacidad de decirle no al pecado. Si no, yo les pregunto a ustedes que son cristianos, algunos de ustedes que son cristianos, pregunto, ¿cuántos de ustedes antes de conocer a Jesús trataron de salir de su pecado sin poder, en forma infructuosa? ¿Cuántos de ustedes quisieron ya no practicar el pecado y otra vez volvían? ¿Alguno de ustedes le sucedió eso? Bueno, al que está predicando le pasó constantemente eso. Yo busqué muchas alternativas para poder salir del pecado. Busqué alternativas deportivas, busqué alternativas académicas, busqué alternativas políticas, filosóficas, de amistades, sociales, en fin. Pero nada de ello hacía cambiar mi corazón. Cambiaba por un periodo pequeño de tiempo y luego volvía nuevamente esclavo de ese pecado que me arrastraba. Hasta que Jesucristo llegó a mi corazón. Y entonces pude libertarme de ello y pude comenzar a crecer en santidad y en una vida diferente. ¿Por qué? No por mis méritos, sino por la obra de Jesucristo, el Señor. Es por eso que la Biblia menciona, queridos hermanos, que los judaizantes, al saber esta verdad, al saber esta realidad, entonces ellos decían: a ver, un momento, Pablo, tú dices de que en Jesucristo somos libres. ¿Es cierto o no es cierto? A ver, ustedes respóndanme, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es cierto que el pecado ya no tiene control sobre nosotros, ya no tiene gobernabilidad sobre nosotros? ¿Es verdad? Es verdad. ¿Es verdad que somos libres en Cristo? ¿Es verdad que Dios perdonó nuestros pecados? ¿Es verdad que el Señor es justicia y es piedad y nos da oportunidades nuevas cada mañana? ¿Es verdad? Conclusión, entonces sigamos pecando porque Dios finalmente nos va a perdonar. ¿Qué les parece? Pero piénselo por un momento, no me digan no así radical. ¿Qué les parece si pecamos todos juntos? Y luego nos arrepentimos porque Dios es justo y misericordioso y bondad. ¿Les parece? Piénsalo. Mira al hermano que está a tu lado. ¿Qué te parece? ¿Es pecador o no? No, ¿verdad? Ahora, acá hay algo interesante. Eso mismo que yo les menciono y les planteo, es lo mismo que los judaizantes mencionaban en la época. Y ellos decían en este caso, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no seguir en nuestro pecado que si finalmente Dios se va a expresar su piedad y su amor? Como tanta gente el día de hoy piensa. Y dice, bueno, de lunes a sábado hagamos nuestra vida como bien nos parece y los domingos vengamos a cantar canciones de la IBI. Y vengamos a escuchar las alabanzas y a escuchar al pastor. Y este fin de semana nos venimos al teatro y todo bien, todo bacán. ¿Qué les parece? Si de repente estoy en el internet viendo el mensaje, pero ahora termino y de repente comienzo a mirar pornografía, que de repente y luego Dios me perdona. Esto mismo hablaban en este caso estos hombres, y el apóstol Pablo se encarga de mencionar 5 aspectos interesantes con respecto al tema. ¿Por qué? Porque había un problema, y el verso 15 lo menciona.
¿Cuál era el problema? El problema era el siguiente. El apóstol Pablo había dicho lo siguiente, verso 14, un verso antes. ¿Qué cosa había dicho el apóstol Pablo? Había dicho, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estás bajo la gracia. ¿Es correcto eso? Es verdad. Y entonces los judíos decían, pero por eso, pues Pablo, estamos en este caso, bajo la gracia. Y Dios es gracia y misericordia y piedad. Ya no estamos bajo la ley como antes, ya no. Entonces, de alguna manera, dispongamos nuestra vida y hagamos lo que bien nos parezca. Queridos hermanos, el pecado ya no habría de dominar al creyente por la sencilla razón de que el creyente ya no se encontraba bajo la ley, bajo las ordenanzas, mandamientos, reglas civiles, ceremoniales, religiosas y sacrificios. La ley le mostraba a los seres humanos su pecado y como no teníamos la capacidad de cumplirla, entonces éramos merecedores de castigo. Pero también la gracia de Dios se expresó, porque en su gracia Jesucristo murió por nosotros y nos dio la opción de una vida diferente. Entonces viene la respuesta y el concepto, en este caso del apóstol Pablo, que hace de alguna manera como una pregunta. Dice el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Vamos a pecar por eso? ¿Eso es lo que ustedes están planteando? ¿Vivir una vida totalmente desenfrenada y luego venir los fines de semana con mi Biblia debajo del brazo? ¿O tener mi Biblia en un aplicativo del celular? Y tener amigos cristianos y cantar las canciones y poder estar inmersos en la iglesia y luego hacer mi vida lo que quiero. ¿Eso es lo que tú estás planteando? Bueno, ¿qué cosa decían? Si ya no es necesario obedecer los mandamientos de Dios, si ya no hay retribución moral y la gracia de Dios lo perdona todo, ¿por qué preocuparnos por el pecado? Van a decir ellos, ¿por qué no vivir como nos da la gana? ¿Por qué no vivir en este caso desenfrenadamente? ¿Y por qué no pecar con libertad? Total, hay perdón. Miren ustedes el planteamiento de estos hombres. Y entonces se avecina la respuesta inmediata. Una respuesta tácita, una respuesta absoluta que el apóstol Pablo brinda. ¿Y qué va a decir el verso 15? Lo puede decir fuerte. En ninguna manera. En ninguna manera. Es contraproducente. En lo absoluto, eso no es compatible. Eso no puede ser. De tal manera que Pablo responde enfáticamente a estos judíos legalistas que transgiversaban la gracia de Dios. En lo absoluto, la mera sugerencia de que la gracia de Dios sea un permiso para pecar es absurda. No tiene lógica y es más, es una herejía. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios nunca fue el poder brindarle gracia y misericordia a los seres humanos para que nuevamente vuelvan a la esclavitud del pecado. Si justamente el Señor Jesús murió, se entregó por nosotros en la cruz, es para que nosotros salgamos de este reino de las tinieblas y vengamos a este reino de la luz admirable. Sería contraproducente que Él regale algo para poder regresar nuevamente a este infernal mundo del pecado. Y es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, en lo absoluto, en ninguna manera. No puede ser posible. Una persona, en este caso, que no ve transformada su vida, una persona que sigue viviendo y sigue de alguna manera solazándose del pecado, es muy probable que esta persona no conozca de Cristo y continúe en este reino infernal del pecado. Es por eso que Pablo da el argumento. No solamente brinda la respuesta, sino también da el argumento. Y él lo va a mencionar y lo va a decir. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte
o sea, de la obediencia para justicia. La semana que pasó, recordemos, nuestro pastor nos compartió de que en el tiempo romano habían dos tipos de esclavitudes. ¿Se acuerdan? La primera era a la fuerza, la esclavitud a la fuerza. Cuando el imperio romano introducía, o el imperio en este caso subyugante, ingresaba al pueblo, lo maniataba, lo subyugaba y finalmente capturaba por la fuerza, a través de la guerra, al pueblo. Era llevada las personas cautivas al mercado y finalmente eran comercializados como esclavos. Esta era una figura a la fuerza. Es como que todos nosotros hemos sido esclavizados a la fuerza el día que nosotros nacimos. Porque cuando nosotros nacimos, ninguno de los presentes pudimos escoger de ser libres o ser esclavos. Pudimos escoger de ser del reino de las tinieblas o del reino, en este caso, de la luz. No. Simplemente nosotros fuimos introducidos al mundo y llegamos a un patrón lamentablemente pecaminoso, porque somos obviamente pecadores, porque traemos el concepto genético, el concepto en este caso de Adán y Eva de pecado como una herencia adquirida. Y somos todos nosotros esclavos por la fuerza. Pero hay algo interesante. Había un segundo elemento que eran los esclavos voluntarios. ¿Y quiénes eran los esclavos por voluntad propia? Eran aquellas personas que finalmente, dentro de su vivencia, se empobrecían y podían ofrecerse como esclavos a alguien con el fin de tener comida, con el fin de tener manutención, tener un lugar donde vivir. Es decir, aceptaban voluntariamente la esclavitud con el fin de suplir sus necesidades básicas. Si esas personas tomaban la decisión de obedecer a esos amos, automáticamente se hacían esclavos de ellos. Y eso es justamente lo que Pablo va a decir en el verso 16. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo voluntario de todo lo que decide obedecer. ¿No te das cuenta que tu práctica pecaminosa te está llevando a una conducta de esclavitud? Ya no estamos hablando en este caso de una esclavitud por la natural o simplemente por la fuerza. Estamos hablando ahora de una esclavitud voluntaria, donde el ser humano sabe que ese pecado es malo, donde el ser humano sabe que eso le va a lastimar y va a dañar su hogar, donde el ser humano sabe que eso va a ensuciar su vida y va lamentablemente a ir rumbo a la condenación, pero en su necedad lo sigue haciendo y lo sigue practicando y lo sigue estableciendo como parte de su vida. Es una esclavitud voluntaria. Y Pablo dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide finalmente obedecer? Los seres humanos tenemos un problema bien serio. Y siempre nuestro pastor nos lo menciona. Y lo va a decir a modo jocoso de unas personas que viven en un segmento de la provincia del Perú, ¿no? Porque los seres humanos somos ¿bien qué? Bien tercos. ¿Somos tercos o no somos tercos? Levanten la mano. Los tercos. Bueno, yo levanto las dos manos. Porque los seres humanos sabemos que esto no es agradable, que no es correcto, que de alguna manera no debemos de practicarlo, pero lo hacemos. Y esto es lo que Pablo menciona. Por eso, al inicio mencionábamos que todos nos hacemos esclavos de alguien o de algo. ¿Cómo saber si estoy siendo esclavizado de algo o de alguien? Cuando decido obedecerlo sin restricciones. Uno puede decir de repente, pero un momento, pastor, hay personas morales, hay personas cultas,
Hay personas consideradas sí. Y miren ustedes lo que sucede en nuestro entorno. Muchos de nuestros docentes universitarios, muchas de nuestras autoridades con grandes títulos y que no solamente estudiaron en el Perú, sino estudiaron en grandes universidades del mundo. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Hace unos días hemos tenido otra vez el mismo problema de siempre. 2 expresidentes reos. Uno que están esperándolo con ansias porque ya de alguna manera determinaron su venida. Y un cuarto que no duró ni un año en su gobierno. Y no estamos hablando de personas iletradas. Y no estamos hablando de personas, en este caso, que son falta de conocimiento. Es que, hermanos, hay 2 cosas que son diferentes. No se trata de cubrir mi justicia y mi amor y mis valores con aspectos académicos o con aspectos de repente de renombre, sino que la única manera de salir del embrollo de la esclavitud es haciendo de Cristo mi Señor y mi Rey en mi vida. Por más que tú conozcas y tengas valores, por más que tú sepas un montón, no te va a servir absolutamente de nada, porque lo que va a marcar la diferencia finalmente es el Señor Jesús en tu vida. Hay cosas que nos esclavizan, lamentablemente. Por ejemplo, el estilo de vida de una persona me dice quién es su verdadero amo y quién es su verdadero Señor. Si tú quieres saber cómo es un cristiano, o si tú quieres saber si verdaderamente la persona es cristiana, entonces mira su estilo de vida, mira su conducta, mira su proceder, mira su día a día. No mire su Biblia. Yo recuerdo hace mucho tiempo una hermana me dijo: pastor, yo me casé con este hombre cristiano porque su Biblia estaba toda llena amarilla y estaba bien bonita, y yo dije: él es un siervo de Dios. Hoy está divorciada o separada. Y es que no nos podemos guiar por la cantidad de textos bíblicos o de repente las Biblias tan usadas o tan poco usadas que puedas tener. No nos podemos guiar en este caso porque el hermano viene o la hermana viene a la iglesia. Ni siquiera te puedes guiar porque es pastor o tiene un título pastoral. No. La única manera en que tú puedas validar si esa persona es cristiana es su estilo de vida, la cual te va a decir quién es su verdadero amo y quién es su Señor. Quien quiera que esta persona sea. Una de las cosas también que hemos aprendido es que ningún ser humano es su propio amo. Si buscas el poder, es porque el poder te controla. Si buscas pornografía, es porque la pornografía te controla. Si buscas aceptación, es porque la aceptación te controla. Si buscas a una persona, es porque esa persona te controla. Si buscas desesperadamente algo en tu vida que te lastima, eso es lo que gobierna tu vida. Y escuchábamos la semana que pasó de cómo hay personas que ni siquiera pueden tener, en este caso, control sobre sus alimentos. He conocido más de una persona con diabetes. Más de una persona. Y sabemos que el paciente que tiene este cuadro no debe de tomar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No, pues, los dulces no son apropiados, las gaseosas menos. Pero usted cree, conoce, que un paciente en estas condiciones deja de tomar gaseosa o deja de tomar dulce con facilidad. No, insisten, sabe que le hace daño. En la esquina de mi cuadra, donde yo vivo, hay una persona que tiene pie diabético y ya le cortaron una de las piernas. Y yo me acercaba constantemente, digo, porque ya no está. Y le decía: ya no tomes.
Ya no tomes gaseosa, deja de tomar licor, te vas a lastimar el otro pie. Necesitas tener otro tipo de amistades. Ven, vamos, yo te voy a presentar a otro grupo, quiero hablarte de Cristo. Y cada vez que me veía llegar, escondía. Hoy, ¿dónde está? Internado nuevamente y barajando la posibilidad de que le corten la segunda pierna. Esclavo, totalmente, cautivo. Si sabes que te hace daño en estos días, un pastor amigo, por problemas semejantes ha tenido también un derrame cerebral. 52 años de edad. Hermano, cuida tu alimentación. No te lo decimos por molestar, te lo decimos porque te amamos. Pero para cuidarla tienes que tú, en este caso, dejar que Dios controle esa área de tu vida también. Porque si tú la quieres controlar, no vas a poder. Porque somos esclavos o bien del pecado o bien del Señor y de la justicia. O somos esclavos, en este caso, de la maldad y de aquello que es antagónico a Dios, o somos esclavos de Dios y nos brinda libertad y poder para salir de ocasiones como les acabo de mencionar. Si buscas a Dios y su voluntad, es porque Dios te controla. También aprendimos que ningún ser humano puede ser esclavo de dos amos, porque usted puede decir, no, pastor, tengo una mixtura. Yo por momentos tengo mi amo, el pecado, y por ratos vengo. Estoy con un pie a la izquierda y un pie a la derecha. Pero aquí estoy, pastor, presente. Permíteme decirte lo que Jesús mencionó. Ninguno puede servir a dos señores. Sí, pastor, sí, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Bueno, porque o vas a aborrecer a uno y amar al otro, o estimar a uno y menospreciar al otro. Por eso el Señor Jesús, de una forma magistral, va a decir, no puedes servir a Dios y a las riquezas, como simplemente un ejemplo de que no podemos servir a dos señores. O bien te defines, o bien entonces te dedicas a la práctica del pecado y camina en eso y ándate de bajada, o de repente de una vez ya migras y vienes a comenzar a vivir una vida santa y consagrada a Dios, alejada del pecado, y comenzar a vivir una vida en santidad. No hay términos medios, no hay puntos centros. El mismo Señor lo mencionó. O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. En otro contexto, por cierto, pero el principio es el mismo. Y eso es justamente lo que Pablo quiere mencionar. Si eres esclavo del pecado es porque lo eres desde tu nacimiento natural y porque estás en el reino del pecado y la muerte. Pero si eres esclavo de la justicia es porque has experimentado el nuevo nacimiento, de tal manera que hoy te toca admirar la justicia, practicar la justicia y decirle no al pecado. Es por eso que 1 de Juan 3:9 va a decir con certeza, los que han nacido en la familia de Dios, ¿qué cosa? No se caracterizan por practicar el pecado. Pregunto, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos son de la familia de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Cuántos son hijos del diablo? Levanten la mano. Ya, caballero, sí. No hay ningún problema. Y no es ofensivo. Porque el texto lo dice, miren conmigo. Los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy hijo de Dios? Puedo saberlo, en este caso, cuando no practico el pecado. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. El texto es claro. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios.
¿Podemos identificarlos? Sí. ¿Y cómo? Porque tienen su Biblia, ¿verdad? ¿Podemos identificarlos? ¿Cómo? Porque hablan bonito la palabra de Dios. ¿Sí o no? No. ¿Podemos identificarlos? Porque son miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de los Olivos. No. Pueden identificarlos. ¿Por qué? Quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. ¿También se puede identificar al hijo del diablo o no? ¿Sí? Porque tiene una botella de cerveza en la mano. O porque tiene un cigarrito en la boca. ¿Solamente por eso? No. Porque hay hijos de diablo que también tienen su Biblia en la mano. Entonces, ¿cómo puedo identificarlos? El texto lo dice. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Así de simple, así de frontal. Todo el que no se conduce con rectitud. ¿Te conduces con rectitud? Eres hijo de Dios. ¿No te conduces con rectitud? Lamento, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y no ama a los creyentes. ¿Amas a los creyentes? A ver, mira a la persona que está a tu lado. A ver, mírala. ¿Lo estimas, lo amas? Ten cuidado, hermana, porque está que te mira mal. No. Si yo te amo, hermana, hablamos en la noche, más tarde. No, pues. Ese es otro tipo de amor. Estamos hablando de un amor ágape, un amor de Dios, ¿verdad? ¿Amas a los cristianos? ¿Amas a tu prójimo? Entonces, ¿por qué discutes con él? ¿Por qué peleas con él? ¿Por qué le tienes resentimiento? ¿Por qué lo ofendes? Y luego vienes a cantar a cancioncitas de la IBI. ¿Por qué? Una característica y una forma de identificar a los hijos de Dios, ¿qué cosa es? Es de que ellos se conducen con rectitud y aman ¿a quién? A su prójimo. Porque de esa manera voy a saber si yo pertenezco a Dios o no. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia lo dice. Sin embargo, hay una explicación que el apóstol Pablo brinda. Y esta explicación es justamente el texto que vamos a compartir en esta mañana. Verso 17. Antes, escuchen con atención, antes ustedes eran esclavos del pecado. ¿Estamos de acuerdo o no? Ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Antes éramos esclavos del pecado. ¿Es verdad o mentira? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verso 18. Ahora ustedes se han librado del pecado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y están al servicio de Dios para hacer el bien. ¿Verdadero o falso? Entonces acá hay un principio interesante. Un principio interesante. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, porque nos cuesta todavía entenderlo, Pablo dice, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes, ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales. Pregunto, ¿antes éramos esclavos del mal? ¿Sí o no? Sí. ¿Y antes cometíamos pecados sexuales? No me respondas. ¿Y toda clase de maldades? Sí. Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Y dice el verso 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero, ¿qué provecho sacaban de todo esto? Tan solo vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán finalmente la vida eterna. Me encanta el texto, hermanos queridos, porque habla de algunas verdades interesantes. En primera instancia, el verso va a decir, regresando
Pero gracias a Dios. En este caso, gracias a Dios. Si regresamos al verso 17, les agradecería. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias ¿a quién? Gracias a tu esfuerzo, ¿verdad? Pero gracias a tu religión, a tu esposa que te habló de Cristo, gracias al pastor Juan Fortini, gracias a los pastores de la iglesia. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Gracias a Dios, en quien mora la gracia, la misericordia, la piedad, quien murió por nosotros. Y hoy podemos ser libres de condenación. Por eso a Él sea la gloria, la omnipotencia por siempre. Denle la gloria a Dios por ello, hermano. Ustedes, dice el texto, eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron. Esta declaración preciosa nos muestra que la salvación, el cambio de vida y la vida nueva no estriba en decisiones personales ni en religiones humanas, sino en Dios. Solo por Él pudimos ser librados e ingresar al mundo de la obediencia en Dios. Solo por Él. Pero pastor, yo vine a la iglesia y yo me esforcé. Sí, pero Filipenses 2:13, Pablo lo aclara y va a decir, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ni siquiera es nuestro querer, ni siquiera es nuestra motivación. Él lo produce. Si eres buen padre, si eres una buena madre, si eres una persona de bien, no es por ti, porque tú eres pecador, como yo soy pecador. Es porque Dios produce eso en tu corazón, el querer, el hacer lo bueno por su buena voluntad. De tal manera que destierra todo tipo de concepto de que tú seas, en este caso, la persona que busca a Dios o la persona bondadosa o benevolente. No. Si algo pequeño de bueno tienes, eso lo produjo ¿quién? Lo produjo Dios en tu corazón y en tu vida. Esta esclavitud espiritual, esta esclavitud de justicia y de amor es paradójica, porque es una esclavitud que nos lleva a la libertad. Es una esclavitud que trae paz al corazón. Es una esclavitud que trae regocijo en medio de la aflicción. Hermanos queridos, y la Biblia lo dice claramente, y estamos al servicio de Dios para hacer el bien. Miren ustedes lo que dice el texto en la última parte que he subrayado adrede. Pero ahora tienen que dedicarse, ¿qué cosa? Completamente al servicio de Dios. Hermanos queridos, yo quiero leerles una versión que tengo aquí y que de repente te identificas con ella. ¿Me escuchas? Esta versión. Pero ahora, estoy leyendo la última parte del verso 19, pero ahora tienen que dedicarse parcialmente al servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora tienen que dedicarse, cuando me sobra tiempo, al servicio de Dios. ¿No? Hay una versión que dice acá, no me puede usted contradecir. Vamos a leer nuevamente para ponernos todos de acuerdo. Pero ahora tienen que dedicarse los domingos al servicio de Dios. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Cómo? Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Ahora bien, esta frase, dedicarse completamente al servicio de Dios, me llamó poderosamente la atención. Porque yo soy pastor y yo me dedico completamente a la obra de Dios. Ustedes saben. Pero los cristianos también, los hermanos también de la iglesia, deben dedicarse completamente al servicio de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿O es la chamba de los pastores nada más? Si para eso finalmente le dan su ofrenda, pues para eso reciben su dinero, ¿no? Mientras yo voy trabajando por la calle y hago lo mío.
¿Pero qué dice el texto? ¿Es solamente a los pastores? ¿Sí, no? No, es para todos los cristianos. ¿Y todos los cristianos qué deberían hacer? Dedicarse completamente al servicio de Dios. La palabra en el original, en el griego original, es la palabra edoglotete. Y no se preocupe por esta palabra, que viene de la palabra doulos. Es una variante. Significa ser o llegar a ser completamente dominado por alguna influencia, dominado por una persona. Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que dedicarnos completamente al servicio de Dios, la única manera que pueda suceder esto es cuando Dios ha dominado, ha influenciado totalmente tu ser. Y no es que tengas que dejar tu trabajo para venir a la iglesia todo el tiempo, no. Se trata de servirlo completamente cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando estás en tu casa, cuando estás en tu barrio. Hermanos, las 24 horas del día sigues siendo cristiano. No hay un momento, no existe una licencia, unas vacaciones para ser cristiano. Las 24 horas del día y los 365 días del año, tú eres cristiano y debes de dedicarte al servicio de Dios por completo. En tu trabajo, en el metropolitano, en la cola, al pagar, cuando estás tenso, cuando estás estresado, cuando estás enojado, tienes que recordar que eres un cristiano, porque la Biblia lo dice: ser o llegar a ser dominado completamente por una influencia. Pastor, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué todavía me cuesta trabajo? Una sencilla razón, hermano. Porque lamentablemente todavía no ha sido dominado o influenciado totalmente por Dios. Cuando tú llegas a ser influenciado totalmente por Dios, cuando llegas totalmente a ser dominado por Dios, pues entonces tu vida comienza a dar un giro totalmente diferente. Es por eso que Pablo va a decir al libro de los Efesios: no os embriaguéis ¿con qué? ¿Con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué da esta ilustración? Porque cuando una persona se embriaga, ¿qué sucede? Está siendo totalmente dominado ¿por qué? Por el licor, por el alcohol. Ya no es la persona. ¿Quién lo domina? El alcohol. De la misma manera, así como el alcohol domina y controla a una persona embriagada, de la misma manera el Señor va a decir: llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios para que Él controle tu vida y para que tu vida se exprese bondad, amor, fe, mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo. Cuando estás embriagado, ¿cuál es tu fruto? ¿Hay frutos buenos? ¿Han visto alguna vez una persona embriagada, totalmente borracha y ebria? Usualmente no habla palabras soeces. Usualmente no es brusca y no es tosca en su forma de ser. Usualmente no es violenta, ¿acaso? Usualmente no agrede. Usualmente no se pone a llorar de repente porque recuerda muchos problemas y situaciones que tiene, porque está siendo controlado por esa influencia. Pero cuando tú eres influenciado por el Espíritu Santo, la cosa cambia, porque entonces el fruto del Espíritu se muestra en tu vida. Y puedes tener ecuanimidad, y puedes tener lógica, y puedes tener hasta sabiduría e inteligencia para hacer las cosas correctas. ¿Sí? ¿Serán influenciados por el Señor? ¿Completamente o parcialmente? ¿Los domingos nada más? Entonces, no me cabe en la cabeza por qué podemos decir no tengo tiempo para Dios.
Hermano, ¿nos puedes apoyar? ¿Qué día? No, no puedo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Puedes venir a la red? No, no tengo tiempo. ¿Puedes servir al Señor? No, no tengo tiempo. No, tengo que ver el partido Perú-Croacia. No tengo tiempo. Tengo que ver el mundial. No tengo tiempo. Y a veces vivimos así. Pablo se encarga de explicar con lujo de detalles que hoy pertenecemos a un reino diferente, donde sí, seguimos siendo esclavos, pero no del pecado ni la injusticia, sino ahora esclavos de Dios y de su justicia. Hoy, si eres cristiano, tienes una responsabilidad y es dedicarte a tiempo completo, dedicarte en este caso al Señor. Y esto tiene que ver con esa esclavitud preciosa que Dios brinda, la esclavitud de la justicia y del servicio a Dios. Pero hay una segunda esclavitud que Pablo explica también. ¿Cuál es la segunda explicación y cuál es la segunda esclavitud? La esclavitud del pecado. Porque así como hay una esclavitud que te lleva a la libertad, hay una esclavitud también que te lleva lamentablemente a la muerte, que es el pecado. Pastor, usted es un exagerado. No. Mire lo que dice el texto. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Porque es la característica de una persona que vive lejos de Dios. Yo no tengo por qué vivir como a Dios le agrada. Ese es para ustedes, los cristianos, los religiosos. Yo vivo mi vida en libertad, como yo creo conveniente. ¿Cuánta gente dice eso? Y el texto lo dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, bueno, no tenías que vivir como a Dios le agrada. Pero la pregunta es, y la pregunta que yo te formulo en esta mañana es, ¿qué provecho sacas de eso? ¿Qué provecho sacas de vivir lejos de Dios? ¿Hay un provecho? Sí, hay un provecho. ¿Cuál es el provecho? Tan solo la vergüenza de vivir separado de Dios para siempre. Porque hay un provecho. Porque todo efecto tiene su consecuencia. Porque finalmente todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si tú siembras lamentablemente pecado, pues la cosecha va a ser vergüenza. La segunda esclavitud es la del pecado, la cual se caracteriza por una vida licenciosa, por una vida lejos de Dios y de sus designios. Una esclavitud que no posee conexión con la justicia, no porque no desee, querido hermano, sino porque no tiene la capacidad de hacer lo bueno. Que no tiene la capacidad, no. Hacen cosas buenas por momentos, pero regresan al pecado. Mandatarios comienzan siendo aplaudidos, siendo admirados, ovacionados. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? Porque no tiene la capacidad de hacer lo bueno. No tienen la capacidad porque están en este reino de las tinieblas, en este reino del pecado. Simple y llanamente porque se encuentran controlados, dominados por el pecado. No posee estándares ni demandas imposibilitados, en este caso, de reformar sus vidas, salvo que entreguen su vida a Jesucristo y se desplacen del reino del pecado a la muerte, en este caso, al reino de la vida y la justicia. Pero lo peor de todo, querido hermano y amigo, no es esto, que tú conozcas esto. El problema finalmente es la consecuencia que trae consigo esta esclavitud. ¿Y sabe lo que trae consigo, hermano? Dice el verso 21, pero ¿qué provecho sacas? Tan solo vergüenza. Tan solo vergüenza de vivir separado de Dios para siempre. Me detuve otra vez y dije esta palabra vergüenza, ¿qué significa en el original? ¿Qué es lo que Pablo trató de decir? Y me encontré con esta palabra. La palabra, para ser exactos, es paisnomai, una palabra griega que significa vergüenza. ¿Y sabe lo que significa vergüenza? Llegar a ser invadido de sentimientos de vergüenza.
llegar a ser invadido de sentimientos de culpa, de sentimientos de bochornos y remordimiento. Y me detuve porque encontré aspectos que yo conozco muy bien. Hace 12 años atrás, escúchame con atención, estuve leyendo el diario El Comercio. Y en una de sus editoriales y en sus estudios, habían mencionado un título que me llamó la atención y decía: las profesiones del futuro. Hace 12 años yo tenía a mis hijos más pequeños y estaban en la escuela. Entonces me interesó y me detuve para poder leer las profesiones del futuro, hace 12 años atrás. Y entonces me detuve y encontré que habían entre otras, tres profesiones que iban a ser del futuro para estos tiempos. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Quieren saber? Vengan la semana que viene. ¿Quieren saber o no? La primera era psicología. Y explicaba por qué. Porque hoy en día los padres están ausentes, decía, porque hay muchos problemas conductuales. Y estos niños que tienen problemas conductuales y ausencias y carencias van a crecer con problemas emocionales serios. Porque al estar solos en casa, porque al ser criados por la nana, por la abuelita, por la tía, por el tío, por cualquier otra persona menos sus padres, lamentablemente van a tener aspectos emocionales en una sociedad pecaminosa. Y entonces van a tener problemas de conducta. Por eso van a necesitar psicólogos en el futuro. Segunda profesión, psiquiatría. Y explicaba, al haber pocos psicólogos y profesionales de la salud, y al satanizar la psicología, porque mucha gente dice que es de locos, yo no voy a ir al psicólogo porque no estoy loco, entonces sus problemas emocionales van a seguir creciendo y lamentablemente van a desbordar ¿en qué? En problemas de depresión, en problemas de esquizofrenia y muchos trastornos psiquiátricos. Y entonces vamos a necesitar muchos psiquiatras. Y tercero, es más, hoy día Noguchi, Larco Herrera y el que está en la carretera central, que son los tres nosocomios más grandes de salud mental, están hacinados. Cantidad de adultos mayores con adicciones, cantidad de personas esquizofrénicas, cantidad de personas con diferentes patologías. Y la tercera carrera, la tercera profesión era geriatría. Porque los hijos están creciendo sin amor a sus padres, porque los padres están ausentes y se van a necesitar personal geriátrico para adultos mayores, porque los ancianos serán confinados en lugares de atención y finalmente los hijos se olvidarán de los padres y necesitarán profesionales que atiendan a esos adultos mayores, porque aunque tengan recursos, lo que van a hacer es coincidir la familia y colocarlos a buen recaudo. No estoy en contra de aquello, respeto mucho y está bien, es correcto si tú quieres colocar a tu ser querido adulto mayor en estos lugares, pero es la realidad. Y eso fue lo que hace algunos años atrás me empujó a estudiar psicología. Hoy día, después de 12 años, puedo encontrar de que esta misma vergüenza, producto del pecado, está produciendo esas patologías en los seres humanos y está produciendo culpa y está produciendo remordimiento. Gente con bochorno en su corazón que no puede vivir en paz, que no pueden dormir. Gente que no tiene paz en su ser interior. ¿Por qué? Porque lamentablemente han optado por vivir en este reino de las tinieblas, el cual lleva a una desesperación intrínseca, a una desesperación dentro de su corazón, y que solamente va a poder tener paz
ni siquiera cuando entran en un tratamiento psiquiátrico, ni siquiera con medicina. Solamente van a poder encontrar la sanidad cuando vengan a este reino de paz y de gracia y de perdón que está en Jesucristo. Porque se medicarán, tratarán de tener terapias conductuales para poder bajar su agresividad. Porque sí es cierto, la medicina de repente tratará de optar un equilibrio, pero su corazón sigue siendo pecaminoso y regresarán nuevamente a este segmento, porque no es el problema biológico, porque el problema es espiritual y emocional, porque se trata del pecado en el corazón del ser humano y es la esclavitud que finalmente, dice el verso 21, que trae a la muerte y a la vergüenza. Hermanos, hay una conclusión que la Biblia enseña y con esto termino. Y es la conclusión de la decisión que tú tienes que tomar y que yo debo de tomar. Y de una forma magistral el apóstol Pablo va a decir: decide tú, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Decide tú. Mire lo que dice esta versión del lenguaje actual: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Correcto. ¿Quieres vivir para pecar? ¿Quieres seguir en tu camino? Correcto, pero quiero que sepas que vas a recibir el castigo de la muerte. No vas a ser impune. ¿Y quieres vivir lejos de Dios? Ok, correcto, sigue tu camino. No te quieras escudar en una imagen de espiritualidad. No te trates de escudar en una imagen que no corresponde, porque Dios conoce tu vida y conoce tu corazón como el mío. No te escudas, no es necesario. Porque si tú vives para pecar, entonces recibes castigo, la muerte. Pero si tú deseas recibir el regalo de Dios, la vida eterna, pues entonces acepta a Jesucristo el Señor, para que por medio de Él puedas tener la salvación de tu vida y esa vergüenza se pueda convertir en gozo y esa aflicción se pueda convertir en paz y ese momento triste y amargo pueda convertirse en amor hacia Dios y un amor genuino que solamente Dios sabe dar. La decisión es tuya, no es mía, depende de ti. Y si tú quisieras en esta mañana recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, si tú reconoces tu pecado, si tú sabes que has estado viviendo en este reino pecaminoso, pues entonces es el momento de hacer un alto y decirle: Señor, perdóname, te necesito. Si tú quisieras hacerlo, inclina tu rostro, fueras tan amable, y permíteme guiarte en una palabra de oración. Si tú solamente quisieras recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, fueras tan amable, inclina tu rostro, y si así lo quieres hacer, repite conmigo esta oración. Bendito Padre Celestial, conoces tú mi vida mejor que nadie. Conoces mi corazón, conoces mis pensamientos, conoces mis rebeldías y mi pecado. Reconozco, Señor, que me encuentro apartado, apartada de ti, en este reino de las tinieblas, en este reino de la maldad. He comprendido, Señor, y ahora entiendo por qué es que hay vergüenza, hay vacío, porque hay culpa en mi alma, porque es la consecuencia del pecado que estoy realizando y que estoy ofendiendo y que estoy lamentablemente lastimando a tanta gente a mi alrededor. En esta mañana me humillo delante de ti y te pido perdón. Y te suplico, Señor, que la sangre de Jesucristo purifique mi alma y que tú, Señor, seas ahora mi amo, mi gobernador y mi rey. Te pido perdón por aquellas cosas sucias que han invadido mi alma. Y te suplico de todo mi corazón
que hagas de mí una nueva persona y que me enseñes a amarte como nunca antes lo había hecho. Quiero vivir completamente para ti, ya no parcialmente, ya no religiosamente. Hoy, Señor, quiero vivir completamente para ti. Ayúdame, Señor, y perdóname si fueras tan amable. Mientras todos estamos orando, si usted lo hizo conmigo y repitió estas palabras, yo quisiera pedirle un favor. Si oraste conmigo, levanta tu mano en señal que efectivamente lo hiciste. ¿Oraste conmigo? Levanta tu mano bien alto y concédeme visualizarte de aquí. Dios te bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y atrás, un favor, póngase de pie. Usted, por favor, póngase de pie. Ponte de pie tú que levantaste tu mano. Ponte de pie. Ponte de pie. No tengas temor. No va a pasar nada extraño. Tú levantaste tu mano, ponte de pie. Y usted dirá, ¿para qué, pastor? ¿Para qué? No va a pasar nada extraño. Solo queremos orar por ti y pedir oración a Dios por tu vida. Si tú sabes que necesitas de Jesucristo, ponte de pie. Si tú sabes que estás en este mundo de condenación, en este mundo de pecado, y quisieras que Jesús rescate tu vida, te salve y pueda darte esa paz que solo Él sabe dar, ponte de pie en el nombre de Jesús. Y concédeme, por favor, concluir con una palabra de oración. Tú que oraste conmigo, ponte de pie. Sé que algunos de ustedes levantaron su mano. Por favor, pónganse de pie. No tengan temor alguno. No va a suceder nada extraño. Confía en Dios. Confía en Dios. Pues su gracia infinita te alcanzará. Ponte de pie. Y vamos a ir concluyendo con una palabra de oración. Yo quisiera pedirles un favor a ustedes que están puestos de pie. Si nos puedan conceder un momentito, salga de su asiento y venga para aquí al altar. Venga un momentito con sus cosas. Allá arriba también. Venga un momentito, venga aquí. Y concédanos desde aquí tener un tiempo de oración. Y acércate, ven. Permíteme tener una palabra final de oración. Te vamos a esperar. Y vamos a ir concluyendo ya en esta hora y en este tiempo. Muchísimas gracias.